estén muy bien. En esta ocasión vamos a hacer el tratamiento básico de NuFace. Lo vamos a hacer con el NuFace Trinity y el gel que viene en el paquete de inicio. Mientras me voy haciendo el tratamiento, les voy a tocar algunos puntos que considero súper importantes para que tu tratamiento tenga el máximo provecho y puedas notar sus resultados en un corto tiempo. Primero y lo más importante es que tu piel esté súper limpia antes de iniciar el tratamiento y que no tenga ningún rastro de aceite o grasa. Nos vamos a colocar el gel de NuFace en el rostro. Yo regularmente lo hago en la mitad de la cara para que no se me seque mientras me hago este lado. Prendemos el NuFace y empezamos en la mandíbula. Ese fue 1, 2. Pueden notar que lo hago súper despacito. Ahora vamos a la mitad de la mejilla. Es 1, 2, 3. Son 3 veces por cada parte de la cara que vamos a hacer. Puedes pensar que son como unas líneas imaginarias que te recorren tu cara. Divides tu mejilla en 3 líneas y 3 veces pasas por cada una de esas líneas. Ok, ahora vamos a hacer la mitad de la frente. 1. Si te acercas mucho al nacimiento del cabello, puedes llegar a sentir una sensación eléctrica. Esta es la tercera. Esa sensación es porque los vellos transmiten la electricidad mejor y más rápido que la piel en sí misma. Ahora vamos por la tercera. Esta es la tercera parte de nuestra frente. Ok, 3. Y ahora me voy a colocar el gel en la segunda parte de la cara. Otra cosa que considero muy importante es que te quites los objetos metálicos, así como aretes, collares. Si tienes algún implante dental de metal, puedes llegar a sentir un sabor metálico. Yo de hecho no tengo ningún implante dental, pero de repente sí llego a sentir. Ahora vamos a la mitad de la mejilla. Sí llego a sentir un sabor metálico dentro de la boca. Es normal, no es dañino. También te recomiendo que lo hagas con una velocidad bastante lenta, porque si lo haces muy rápido, ¿ok?, no vas a obtener los beneficios deseados porque vas a llegar a la parte final de tu cara sin haberlo pasado el tiempo suficiente por las partes centrales. Ok, esta es la tercera. Y de ahí nos vamos a pasar a la frente. Ok, ahora vamos a hacer la última mitad de la frente que nos hace falta. Empezamos. Tratamos de levantar un poco la ceja, que es una de las partes que más se pueden llegar a ver como que bajan con la edad. Esta máquina lo que hace es tonificar la cara con los músculos faciales, por lo que si lo estás pasando por los huesos y no tanto por los músculos, no te va a dar el mismo efecto.
por lo que no es recomendable pasarlo directamente encima del hueso. Ahora vamos por la mitad de la mandíbula, porque no te va a servir de nada. Cada una de estas bolitas que ves en el aparato tienen energía, es una energía positiva y negativa. Y si no están actuando al mismo tiempo sobre la piel, no logran la contracción del músculo. Ahora vamos por la parte final del centro. Tienes que considerar también que este gadget ayuda a que penetren con mayor intensidad los productos que te apliques. Si tienes un tipo suero que no tenga aceite, eso es súper importante. Y 3. Si tienes un suero que no tenga aceite, eso es súper importante. Te lo puedes poner y puedes hacértelo sin el gel, sino con ese suero. Te va a servir mucho para que penetre en las capas un poco más profundas de la piel y el efecto sea más intenso. Ok, este es el tratamiento básico para rostro. Más adelante les iré dejando los diferentes tipos de tratamiento que te puedes hacer con el NuFace. Espero verlos pronto por aquí. Suscríbete, dale like, activa la campanita de notificaciones. Bye.